capítulo 11, los versos 32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oremos. Amado Padre, te pedimos que nos guíes, que nos bendigas, que nos ilumines en este tiempo para poder recibir tu palabra y atesorarla. Señor, que podamos valorar tu palabra, tu evangelio, que sea claro para nosotros, que podamos verte a ti, Señor Jesucristo, y tu redención. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Continuamos entonces exponiendo la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Como hemos visto, al llegar al capítulo 11 encontramos una lista de personajes que el autor usa como ejemplos de la fe para los hebreos y para nosotros. Personas con debilidades, con limitaciones, que por la fe obtuvieron una gran victoria para el Señor. Ellos ya pasaron por esa carrera y triunfaron. Y lo hicieron porque no quitaron su mirada del Señor Jesucristo. Recordemos que en los versículos 1 al 31, la primera parte, tenemos una exposición de lo que es la fe y lo que hicieron varios de esos personajes por medio de la fe. Pero si ustedes miran a partir del versículo 32, tenemos un cambio y el autor cita solamente los nombres de algunos personajes en diferentes periodos históricos y da una descripción general de sus obras. En esta última lista tenemos algunos personajes del periodo de los jueces, un personaje del periodo de los reyes, que es el rey David, un profeta Samuel, y en general se habla de los profetas sin nombrarlos. Es importante también, hermanos, recordar que el autor de Hebreos no presenta a esos personajes en orden cronológico, pero por el día de hoy vamos a hacer una excepción para entender mejor este periodo de tiempo, su continuidad. Vamos a tomar el orden cronológico que nos da el Antiguo Testamento. O sea, primero vamos a hablar sobre Samuel y seguido vamos a hablar sobre David. Y con estos dos personajes, por razón de tiempo, solo vamos a ver algunos momentos centrales de sus vidas. También vamos a considerar todo el contexto y los detalles generales que nos da el autor en todo el pasaje de Hebreos. El versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. En los últimos sermones hemos estado exponiendo algunos apartes sobre el libro de los jueces. Hemos visto el ejemplo de algunos de los jueces de Israel. Después de esto, en la cronología bíblica ocurre también la redención de Booz sobre Ruth, la moabita. No se nombra aquí nada de este personaje, ni de esta historia. Y esto sucede durante el periodo de los jueces también. Y ellos son los antepasados del rey David. Esto es importante porque esto conecta en la historia. Y por eso quiero hacer esta enseñanza también en el orden cronológico del Antiguo Testamento, para que podamos entender los eventos como ocurrieron. Y hoy vamos a ver el último de estos jueces, un personaje muy destacado, que además de ser juez, fue profeta y sacerdote. Este personaje es Samuel. Samuel fue
un gran líder espiritual que marcó la transición entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes. Por esa razón es muy importante ver este sermón en ese orden cronológico. El nacimiento de Samuel fue un milagro, fue una provisión de Dios para el pueblo. Su padre se llamaba Elcana, él tenía dos mujeres, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana era estéril. Todos los años Elcana y su familia iban a Silo, ahí estaba el tabernáculo, iban a adorar a Dios, a ofrecer sacrificios al Señor. En Silo estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, que eran sacerdotes. Y Penina enojaba a Ana y la entristecía porque ella no tenía hijos. Y cuando Elcana ofrecía sacrificio, daba comida a toda su familia, pero daba la mejor parte a Ana, y el texto dice que él le amaba. Y esta era una manera de consolarla a ella porque no tenía hijos. Pero Ana lloraba y no comía. Entonces Ana oró al Señor, ella hizo un voto ahí y prometió que si el Señor le daba un hijo, ella lo iba a consagrar a su servicio. Su hijo iba a ser un nazareo, ya lo vimos con Sansón. El nazareato era un voto de consagración al Señor, de ser separado para el servicio al Señor. Debían abstenerse de ciertas comidas, de vino, de bebidas fuertes, y se hacía a veces temporal, pero en este caso era para toda la vida, era apartarse para el servicio de Dios para toda la vida. Si Dios le daba un hijo, entonces ya lo entregaría en el tabernáculo para servir a Dios toda su vida. Después de orar y ser bendecida por Elí, Ana comió, y dice ahí la palabra que no estuvo más triste. Y esa era una muestra de confianza en Dios. Como vemos aquí, hay varios ejemplos de fe, no solamente el de Samuel, que vamos a ver más adelante, sino aquí también a sus padres. Ella oró al Señor y descansó en el Señor. Ella aún no tenía una respuesta del Señor, pero ella echó toda su ansiedad sobre el Señor, que tiene cuidado de su pueblo, y ella recibió consuelo del Señor. Su esposo Elcana trataba de consolarla diciéndole que él era un buen marido, que era mejor, pero realmente, aunque él la amara, que le diera la mejor parte, eso no era de consuelo para ella. Dios era su consuelo, y ella confió en Dios y descansó sin ver la respuesta. Así se expresa la fe de Ana, en acudir y pedir al Señor, en ofrecer su hijo a su servicio de por vida, y en un cántico que ella resalta ahí la supremacía, el poder, la misericordia y la generosidad de Dios. También Elcana, el esposo de Ana, expresó fe al permitirle guardar este voto y también confiar en el Señor. El nombre Samuel significa, su nombre es Dios, pero aquí se le asocia con un verbo hebreo que significa pedir. Ana dice se lo pedía a Jehová, y eso expresaba el agradecimiento de Ana al Señor. El nombre de Samuel iba a recordar a todos que Dios escuchaba a su pueblo. Dios escucha a su pueblo. Entonces Samuel, después de ser entregado por Ana, se quedó sirviendo a Dios delante del sacerdote Elí. Pero tiempo después, cada vez que Elcana y su esposa iban al templo, Elí los bendecía pidiéndole a Dios que le diera hijos en lugar de Samuel. Y el Señor, en su generosidad y misericordia, les dio 3 hijos y 2 hijas. Ana fue bendecida abundantemente. Ella no solo recibió la respuesta a su petición con Samuel, sino que Dios le dio 5 hijos, multiplicó su bendición. Y en primer lugar, eso seguía siendo el periodo de los meses, un tiempo muy complicado. Esta historia sucede en un contexto muy difícil, hermanos. Y para ese tiempo las cosas pues no iban muy bien con el pueblo. Es un milagro que sucede en medio de la oscuridad de ese tiempo. Recordemos el ciclo en el que vivía el pueblo: pecaba, sufría las consecuencias, clamaba a Dios, y ¿qué hacía Dios? Le levantaba un juez, ellos se arrepentían, había un tiempo de paz y luego volvían a la idolatría. Recordemos lo que dice Jueces 21-25 sobre este tiempo. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en segundo lugar tenemos un ejemplo de corrupción en el mismo servicio al Señor. Elí estaba a cargo del culto y el sacrificio ahí en el tabernáculo en Silo. Sus hijos son descritos en 1 Samuel 2:12. Mire lo que dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí era el sacerdote, había descuidado, siendo sacerdote, su llamado para ser pastor sobre su familia.
Él no hizo lo suficiente para limitar, o como dice el texto, estorbar el comportamiento de sus hijos. Sus hijos servían en el tabernáculo, pero no servían ni vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. A los sacerdotes les correspondía una parte del sacrificio de acuerdo a la ley, pero ellos estaban abusando de ese beneficio. Ellos pedían su parte de manera adelantada, amenazaban, no seguían las leyes preestablecidas, y en esto ellos estaban menospreciando las ofrendas de Dios. Miren lo que dice 1 Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Además de todo esto, ellos dormían con las mujeres que velaban en el tabernáculo de reunión. Y cuando Elí supo de todo eso, él lo reprendió. Pero ellos no oyeron su voz, y el juicio del Señor ya estaba determinado sobre ellos. Ofní y Finés morirían el mismo día. Y Dios levantaría otro sacerdote. 1 Samuel 2:35 dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Ese sacerdote era Samuel. Todo esto muestra la gran responsabilidad que deben tener entonces los padres sobre los hijos, enseñando el camino del Señor, instruyéndoles a tiempo y fuera de tiempo, y aún cuando están grandes, ¿no? Porque ellos eran ya adultos. Dios pedirá cuentas a los padres si no estorbaron el camino a sus hijos para no hacer lo que quieren. Hacer esto también en los padres implica fe, porque es creer que la instrucción de Dios y la disciplina que Dios ordena son importantes. En segundo lugar, vemos lo serio que es el servicio a Dios. Dios desea que sirvamos con integridad al Señor. Dios es celoso. No se puede pretender servirle y a la vez entregarse a la maldad o permitirla. Elí era un siervo de Dios. Él debía implementar la disciplina aún con sus propios hijos. Pero a veces los ministros están tan centrados en el ministerio y en las cosas del ministerio que olvidan lo que deben hacer. Igual pasa con los padres enfocados en sus trabajos, en sus labores, y olvidan lo que tienen que hacer con sus propios hijos. Y después vemos que Dios llama a Samuel y le dice lo que iba a pasar a los dos hijos de Elí. Y Samuel lo comunica a Elí. Recordemos que Samuel vivía en Silo con esta familia. Samuel vio el ejemplo blasfemo de los hijos de Elí, pero Samuel no siguió ese mal ejemplo. En contraste, Samuel fue celoso y cuidadoso del servicio al Señor. Una persona, por la gracia de Dios, puede haber vivido en medio de un mal ejemplo y no seguir ese camino, por la gracia de Dios. Samuel creció y fue establecido por el Señor como su profeta. En 1 Samuel 3:1 vemos que eran tiempos donde incluso escaseaba la palabra de Dios. Imagínense eso, escaseaba la palabra de Dios. Pero Dios usó a Samuel como su instrumento, como su portavoz. Él hablaría las palabras de Dios al pueblo. Después el pueblo se enfrenta a los filisteos, pierden la batalla, luego los israelitas llevaron el arca con ellos, pretendían tener la victoria llevando el arca, pero fueron derrotados y murieron 30,000. Y entre esos hombres murieron los hijos de Elí. Pero además de todo eso, el arca fue tomada por los enemigos de Israel. Esto fue gravísimo. Ellos se llevaron el arca, y un hombre de Benjamín comunicó todo al sacerdote Elí, que cuando escuchó que se habían llevado el arca, se cayó y murió. Y la esposa de Finés, que estaba embarazada, dio a luz y murió. El arca fue llevada por los filisteos a un lugar que se llama Asdod. Ahí el Señor mostró su supremacía sobre ese falso dios que tenían los filisteos, Dagón. Y era algo gracioso, ¿no? El Dagón estaba a los pies del arca, ¿no? Aparecía ahí tirado y partido. Bueno, ustedes pueden verlo en el texto más claramente y con más tranquilidad en sus casas, pueden verlo. Y aunque el arca estuvo 7 meses con ellos, los filisteos fueron castigados con tumores y se vieron obligados a volver el arca a su lugar junto con algunas cosas, pagando en sí una expiación a Jehová. Y también es notable la muerte de los hombres de Bet-Semes, que eran del pueblo, pero ellos miraron dentro del arca y Dios trajo juicio sobre ellos. De nuevo se muestra la santidad y la grandeza de Dios. Después, los de Kiriat Jearim llevaron el arca y la pusieron en la casa de Abinadab.
Y después de 20 años, Samuel llamó al pueblo al arrepentimiento y el pueblo obedeció. Entonces la situación era crítica en Israel, pero Dios en su infinita misericordia les había levantado un gran líder y juez. Samuel sirvió fielmente de acuerdo a su llamado y vemos que como pastor deseaba sinceramente que el pueblo se volviera al Señor. Sus palabras en 1 Samuel 7:3 muestran esto. Miren lo que dice 1 Samuel 7, del 3 al 6. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron a Jehová, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Samuel dio al pueblo de Dios para presentarse delante de Dios y abandonar la idolatría. Ante su petición él oró, él intercedió por ellos. 1 Samuel 7, del 8 al 10. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cesen de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Dios los perdonó, y aunque el pueblo al principio tuvo temor para derrotarlos, Dios le dio la victoria a los israelitas, y parece que una gran tormenta Dios tronó, dice ahí, sobre los filisteos, los atemorizó, y ellos huyeron confundidos. En ese momento los filisteos fueron vencidos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel, y les fueron restituidas las ciudades que los filisteos les habían tomado. Samuel atribuyó toda la victoria a Dios. En el versículo 12, 1 Samuel 7:12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer significa piedra de ayuda. Dios les había dado la victoria. La vida de Samuel trae una gran restauración a la nación y nos muestra el tipo de liderazgo que es preferido por Dios. Samuel no se jacta de la victoria, sino que él la atribuye al Señor. Él era un hombre de oración, él intercedía por el pueblo, les guiaba al arrepentimiento, viajaba por todos los lugares juzgando a Israel en todos sus pueblos, y después volvía a su casa en Ramá. O sea que daba consejo aplicando la palabra de Dios en las diferentes circunstancias, y además edificó un altar ahí donde vivía él, en Ramá. Después, cuando Samuel envejece, pone a sus hijos por jueces sobre Israel. Sus hijos son Joel y Abías, pero sus hijos no siguieron su buen ejemplo, sino que ellos eran avaros y se dejaban sobornar. Es de suma importancia que consideremos el ejemplo de los padres sobre los hijos, que trae grandes consecuencias y relevancia sobre sus vidas, pero no siempre es determinante que el buen ejemplo corresponda a un hijo obediente, como en el caso de Samuel, porque Samuel había dado un buen ejemplo. Él educó a sus hijos correctamente, él les dio un excelente ejemplo, nadie tenía nada contra él. Sin embargo, sus hijos no siguieron su camino, se dejaron llevar por la avaricia. Por todo eso los ancianos de Israel fueron ante Samuel en Ramá y le pidieron que le levantara un rey, que le constituyera un rey que los juzgara. Y eso no agradó a Samuel y no agradó al Señor, porque estaban rechazando al Señor, que era su rey. Sin embargo, el Señor muestra al pueblo por Samuel cómo los iba a tratar un rey si ponían un rey. Pero el pueblo no quiso escuchar a Samuel, y más bien querían ser iguales a las demás naciones que tenían reyes. Y Dios lo permitió. Dios les permitió tener rey. El candidato para ese ministerio
es descrito en 1 Samuel 10:23 como un varón de Benjamín, valeroso, joven, alto y hermoso, llamado Saúl. Y todos estos calificativos hablan solamente de lo superficial, solamente de lo externo. Y para su llamado y establecimiento, el Señor providencialmente obró, permitiendo que Saúl y su criado salieran en busca de unas asnas que se le habían extraviado a su papá. Pero al no poderlas encontrar, fueron en busca de un varón de Dios para que les ayudara. Un varón que era profeta, que conocían, que habían escuchado, su siervo le habló de él. Después de ser guiados por unas doncellas, le encontraron. En 1 Samuel 9:14 al 17 leemos lo siguiente: ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Esto muestra que los líderes son escogidos por Dios, incluso los líderes que han actuado mal, ¿no? Son establecidos, son puestos ahí, sin ser Dios el autor del pecado, sin el ordenador de todas las cosas. Samuel les pidió a Saúl y a su siervo quedarse con él, comer con él, y les dio tranquilidad sobre las asnas porque ya habían sido encontradas. Al siguiente día le ungió como gobernante de Israel. En 1 Samuel 10:1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y el Espíritu de Dios vendría sobre él y profetizaría, y así sucedió. Después Samuel dio un mensaje al pueblo, mostrando el desprecio que habían tenido de nuevo hacia Dios al escoger un rey. Y Saúl fue presentado ante el pueblo, la mayoría se alegró, aunque algunos le tuvieron un poco. Y Samuel instruyó al pueblo. Esa instrucción está en 1 Samuel 10:24-25. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Samuel, aunque se oponía a esa voluntad del pueblo de escoger un rey, es alguien que por fe sigue las instrucciones del Señor fielmente y confía en su voluntad. Él no está de acuerdo, pero él confía en la voluntad del Señor. El Señor aceptó finalmente que hubiera un rey. En el capítulo 12 encontramos un gran discurso de Samuel que describe mucho de su ministerio. Esta es una exhortación al pueblo, al pedir que Dios le levantara el rey. Otra vez él sigue insistiendo en esto. Y en primer lugar Samuel se presenta delante del pueblo exponiendo la integridad de su vida y ministerio. 1 Samuel 12, del 3 al 5. Aquí estoy atestiguado contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, Dios lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Y vemos aquí que ellos no tienen nada contra él, pero él sí debe exhortarles, recordándoles la fidelidad constante de Dios y la infidelidad del pueblo. En ese tiempo anterior, el rechazo al Señor como rey. Pero además de la exhortación sobre este error, vemos que Samuel los anima a hacer lo correcto. 1 Samuel 12, 14, 15. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Después de esto, Samuel les permite ver el desagrado de Dios por su maldad, clamando a Dios para que vinieran truenos y lluvias. Y Dios lo hizo. Trajo truenos y lluvias y el pueblo temió. Y vemos que el pueblo reaccionó pidiendo a Samuel su intercesión para que no murieran.
Y Samuel respondió al pueblo con instrucción y consuelo, mostrando la fidelidad, el propósito de Dios. Ellos no debían apartarse del Señor, sino servirle con todo su corazón y no ir en pos de vanidades. Y debían considerar las grandes cosas que el Señor les había hecho, porque si perseveraban en el mal, ellos y el rey iban a perecer. Samuel era alguien que mostraba el camino correcto, la misericordia de Dios, sin dejar de denunciar la gravedad del pecado. Y además de todo, Samuel deja ver su gran devoción y fidelidad ministerial al decir lo siguiente en 1 Samuel 12:23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel era un pastor sobre su pueblo, alguien que intercedía constantemente en oración por el pueblo y los instruía en la verdad. Samuel era un tipo de Cristo, era un tipo de ese mediador, intercesor delante del Padre nuestro sumo sacerdote. Después, como sabemos, por varias razones, Saúl fue desechado como rey. Recordemos que él usurpó el sacerdocio, cosa que prohibida a quien no fuera de la familia de Aarón. Hizo un voto innecesario que casi costó la vida de su hijo Jonatán. Ustedes recuerdan, con la comida había maldición. Y perdonó a un rey enemigo llamado Agag, habiendo recibido órdenes de matarlo. Y Samuel tuvo que mostrarle que a causa de su pecado su reino no sería duradero, que Dios había buscado otro hombre conforme a su corazón para ser el rey. Solo por la fe, hermano, Samuel pudo tener la valentía de decirle esto a Saúl. Pero además fue el mismo Samuel el que hizo lo que Saúl no quiso hacer. Samuel cortó en pedazos a Agag, rey de Amalek, al que Saúl no quiso matar. Samuel era un hombre celoso por hacer la voluntad de Dios, por complacer a Dios, obedeciendo su voluntad. Y después de esto tenemos el ungimiento de David como rey de Israel. Dios envió a Samuel ante Isaí de Belén. Y ahí vemos que Samuel estaba mirando la apariencia externa. En esto falló Samuel. Miró a los hijos de Isaí y estaba buscando era solamente lo externo. Tal vez tenía el modelo de Saúl, el alto, el hermoso, el bello. Y en 1 Samuel 16:7 leemos lo siguiente: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Después de pasar cada hijo, David, que no estaba en el lugar, fue llamado porque era el elegido por el Señor para ser rey. Y era el menor, o sea, eso estaba lejos, no había posibilidad de que él fuera. No era el más alto, no era el más hermoso externamente, sino era el elegido de Dios. Y finalmente Samuel ungió a David como rey. 1 Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y hay algo interesante aquí, entre la unción de Saúl y la unción de David. La unción de David no se hizo con una redoma de aceite, como con Saúl, sino que, si ustedes miran el versículo 13, con David Samuel usó un cuerno de aceite. La redoma que se rompe con facilidad significa la brevedad del reino de Saúl. Pero el cuerno fuerte, irrompible, es una señal del reinado seguro y permanente de David. Y aquí podemos ver cómo Samuel muestra su vulnerabilidad, sus limitaciones. Él se equivoca, él estaba buscando otras cosas externas como con Saúl, pero finalmente, al ser instruido por Dios, él obedece. Y en el capítulo 25 vemos la muerte de Samuel. 1 Samuel 25:1 dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Entonces vemos, hermanos, que en un tiempo de gran oscuridad Dios interviene en la historia y salva a su pueblo y provee un gran líder. Pero en todo esto vemos que Dios es verdaderamente el juez y el salvador de Israel. Dios es el que acude de una manera milagrosa, lejos de las capacidades humanas para traer a sus siervos. El nacimiento de Samuel fue un milagro. Su madre era estéril. Samuel era alguien que por la fe no se conformó al mal ejemplo
Él tenía líderes con siervos a su lado y había mal ejemplo en ellos. En el mismo pueblo había mal ejemplo, porque después él los llama a que dejen a sus ídolos. Él vivió en un escenario de mal ejemplo, pero no tenía que conformarse a la maldad. No tenía que conformarse a ese mundo caído. Más bien sirvió a Dios fielmente, llamó al pueblo constantemente al arrepentimiento. Fue un ejemplo de piedad para sus hijos y para el pueblo. Era un hombre de oración. Era alguien que intercedía por el pueblo, un pastor sobre su pueblo. Samuel era alguien que no confiaba en sus propias capacidades, sino que atribuía las victorias a Dios. Samuel, aunque se oponía a la voluntad del pueblo de escoger un rey, es alguien que por fe sigue las instrucciones del Señor fielmente y confía en su voluntad. Samuel era alguien que mostraba el camino correcto y la misericordia de Dios sin dejar de denunciar la gravedad del pecado. Samuel era un hombre celoso de hacer la voluntad de Dios, de complacer a Dios, obedeciendo su voluntad, pero Samuel era solamente un siervo que señalaba al verdadero siervo, al Mesías, que es el siervo perfecto, a Jesucristo, el siervo apartado, santo y justo, que llama a su pueblo al arrepentimiento. Él es el sumo sacerdote que intercede constante y perfectamente por nosotros. Él es el profeta que enseña la palabra fielmente a su pueblo. Él es el pastor de los pastores, que por su provisión satisfizo perfectamente las demandas de Dios y suplió la salvación perpetua para su pueblo. Él es el rey cabeza de su iglesia que gobierna a su pueblo y hace justicia, y Él es quien señala el camino con misericordia para nosotros. Jesucristo es el sacerdote, profeta, rey de su pueblo. Y en segundo lugar tenemos a David, que si bien había sido ya ungido, todavía no podía asumir su reinado. Ya había sido designado, había sido ungido por Samuel, pero Saúl reinaba. Saúl, después de ser rechazado, lentamente pierde el control de su persona y su reino. En primera de Samuel 16:14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces los criados de Saúl llamaron a David para que le tocara el arpa, y cuando David tocaba, el espíritu malo se iba y Saúl sentía alivio. David halló gracia delante de Saúl y Saúl lo hizo su paje de armas. Después tenemos la derrota de Goliat. Los filisteos se reunieron contra el pueblo de Dios y Saúl y el pueblo también se juntaron para la batalla. Y los filisteos tenían entre sus filas a un gigante llamado Goliat que desafiaba al pueblo. Los llamaban que escogieran y enviaran a alguien contra él. Pero no había contrincante entre el pueblo. Saúl y todo el pueblo temblaban de miedo, tenían miedo de enfrentar a este gigante. El desafío de Goliat era que quien perdiera sería el siervo del otro pueblo. Y Goliat desafiaba al pueblo todo el tiempo, de mañana y tarde, y no por un corto periodo, por 40 días. 40 días duró la amenaza de Goliat al pueblo, el desafío de Goliat al pueblo. Es extraño ver que pasara tanto tiempo y nadie se atreviera a poner fin a eso. Incluso Saúl había ofrecido recompensas para quien enfrentara a Goliat, pero ninguno se atrevió a enfrentarlo. Y es en ese momento, providencialmente, que llega David. David fue enviado a atender con provisión a sus hermanos en la batalla, y él escuchó el desafío de Goliat y aceptó el desafío. Había una gran recompensa ofrecida por Saúl, como ya dije, y David pregunta repetidas veces por eso. Al que venciera a David, ¿qué se le daría? Riquezas, se le daría a su hija y se le eximiría de tributos. Pero la motivación de David era su celo por el honor de Dios. En 1 Samuel 17:26 leemos sus palabras. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pero con todo, Saúl, aunque deseaba que alguien fuera a la batalla, al ver a David se desanimó. Este muchacho no va a enfrentar a ese gigante. Ni el pueblo en 40 días, ninguno, ni los más valientes han podido ir contra él. 1 Samuel 17:33, leemos lo siguiente: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero David le demostró cómo en su trabajo de pastor
Dios lo había librado del león y del oso. Él mismo con sus manos había derrotado al león y al oso. Y de esa misma manera Dios le iba a entregar a este gigante Goliat, lo iba a librar de este gigante Goliat. Entonces Saúl le permite ir a la batalla, y David, que era solo un pastor de ovejas sin ninguna experiencia militar y solo armado con un palo y 5 piedras lisas y una honda, se enfrentó al gigante Goliat. David rehúsa los medios en que confía el hombre, como la armadura, como la lanza, la jabalina. Su confianza está solamente en el Señor. Y sus palabras antes de combatirlo fueron: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Finalmente David derrota a Goliat, le corta la cabeza con su propia espada, y los filisteos, al ver la derrota, huyen despavoridos, son perseguidos, son atacados por el pueblo, y el pueblo saquea también su campamento. Y aquí podemos ver varias cosas de David, hermanos. Por la fe, él pudo ser valiente y enfrentar a este gigante. Su confianza estaba no en la armadura, no en la estatura, no en la fuerza humana, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. Al considerar la grandeza de Dios, él pudo ir en valentía ante Goliat. Dios es más grande que Goliat. Esta era una lección también para el pueblo, que conocería que de Dios es la batalla y que Él les da la victoria más allá de sus armas. También vemos que David aquí es un tipo de Cristo como Samuel. Goliat representa a todos los enemigos del reino: la muerte, el pecado, Satanás. Nadie es capaz de enfrentar a estos poderosos y desafiantes enemigos. Todos estamos parados delante de esos enemigos, y antes de tener a Cristo temíamos. Solo Cristo, quien fue tenido en poco por los suyos, como David, pero que Dios mismo puede responder al desafío. Y el Señor, por medio de su vida y obra, derrota a todos estos enemigos y nos da la victoria. Y volviendo a la narración, vemos que a partir de este momento David pasó de ser un sencillo pastor de ovejas, desconocido, a ser un guerrero aplaudido, elogiado. Y Saúl no le permitió volver a su casa. El hijo de Saúl, Jonatán, reconocía también su victoria. Además, las mujeres danzaban y cantaban. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Pero todo esto, siendo una gran victoria de todo el pueblo, provocó a celos a Saúl. Y Saúl quiere ahora matar a David. El primer intento es con una lanza. David tocaba el arco para Saúl. Saúl fue tomado por el espíritu malo, y Saúl trata de matar 2 veces a David, pero David lo evade. Después, la otra forma de asesinarlo es que le ofrece darle una de sus hijas, 2 de sus hijas. Él seguía buscando razones para atacarlo. ¿Cuál era el propósito? Primero lo hizo con Merab, y le dijo que le daba a su hija con tal de que él peleara las batallas de Jehová, o sea, exponerlo a la guerra. Te doy mi hija, pero tú vas a la guerra con los filisteos, y él muere David, y ya. Ese era su propósito, exponerlo a la guerra. Pero David no se consideró digno de ser su yerno, y finalmente pues su hija no le fue dada como esposa. Después sucede lo mismo con la otra hija, Mical. Pero David responde igual. Entonces Saúl pidió en lugar de la dote 100 prepucios de los filisteos. Y es claro el propósito de hacerlo enfrentar a ellos, ¿no? Vaya a la pelea a conseguir 100 prepucios de los filisteos, era exponerse a la guerra. Pero David aceptó el trato, y antes del plazo mató a 200, no a 100 sino a 200 de los filisteos, y trajo los 200 prepucios. Entonces Saúl tuvo que entregarle su hija como esposa.
Aquí es notable que Saúl había prometido una de sus hijas al que derrotara a Goliat. ¿Ustedes recuerdan? Se libre de impuestos, se ha tenido en su casa y su hija. Pero vemos aquí que está poniendo ya ciertas condiciones porque lo que busca es entregarlo a los filisteos. Y la fama de David y las victorias militares trajeron más temor a Saúl, que a partir de ese momento se muestra abiertamente su enemigo. Entonces David era el rey ungido, su ministerio estaba en avance y Saúl estaba desesperado por matarlo y su ministerio estaba en descenso. Después Saúl manda a Jonatán y a todos sus siervos para matar a David, pero por la intervención de Jonatán ante su padre, mostrando las acciones justas de David, David pudo volver y estar delante de Saúl. De nuevo, otra vez la lanza. El espíritu malo viene sobre Saúl y él trata de matar a David, que tocaba el arpa, y tiene que huir. Después, Saúl le mandó a matar en su propia casa mientras dormía, pero fue su esposa Mical la que le ayudó a escapar, descolgándose por una ventana y lo encubrió. Y luego vemos que Saúl dio a su mujer Mical a otro, ¿no? Esa es una provocación también. Luego David fue a Ramá y contó al profeta Samuel todo lo que le había hecho Saúl, y los dos huyeron juntos a Nayot en Ramá. Saúl envió mensajeros para traer a David, pero Dios permitió que los mensajeros profetizaran, y esta fue una manera también en que no pudieron encontrar a David. Una segunda vez envió mensajeros, y después el mismo Saúl también estaba profetizando. Él fue directamente a buscarlo y también profetizó. Entonces David fue escapándose a No, al sacerdote Ahimelech, quien le dio los panes de la proposición, le alimentó, y David tomó la espada de Goliat. En ese lugar estaba un siervo de Saúl, Doeg, y David estaba en riesgo. Entonces David fue a Aqui, rey de Gad, quien lo identificó recordando el canto de las mujeres cuando venció a Goliat. Y entonces David también tiene miedo y empieza a hacerse loco para preservar su vida, ¿no? A aparentar que está loco. Después fue a la cueva de Adulán. Su familia viene a él y también se le unen todos los afligidos, endeudados, en amargura, y él se hace su jefe. Saúl siguió su persecución, mató a quienes ayudaron a David, recorrió el mismo camino, llegó a los sacerdotes, ahí es donde mata a los sacerdotes, y fue un gran pecado de Saúl contra el Señor. Luego David huye a Keila, y después de consultar al Señor, huyó de nuevo de Saúl, pero tuvo que estar con sus hombres de un lugar a otro, en el desierto, huyendo de Saúl, que lo buscaba todos los días incansablemente. Y finalmente Saúl es informado de dónde estaba. En 1 Samuel 23:26 dice: y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Parecía que todo ahí iba a acabar. Estaban los dos ejércitos lado a lado y Saúl con mucha ventaja sobre David. Pero algo pasa en la providencia de Dios. Los filisteos estaban en ese momento haciendo una incursión en el país, estaban entrando al país, y Saúl tiene que dejar de perseguirlo para ir a atender esa situación. Y desde luego, esta es una protección providencial del Señor. Y en todo esto que hemos hablado de David, vemos el cuidado de Dios, la provisión de Dios librando a David. Son muchas cosas. Lo libró de la lanza de Saúl varias veces, por la intervención de Jonatán, por la ayuda para escapar de su misma esposa Mical, por la intervención de Dios haciendo que los mensajeros de Saúl profetizaran, alimentado por el sacerdote y provisto de espada, resguardado por muchos a su alrededor como en la cueva de Adulán, y librado providencialmente por esta incursión de los filisteos. Ante la persecución de muerte, David mantenía su confianza en el Señor, hermanos. Él debió estar angustiado, triste, y cualquiera lo estaría. Había sido ungido, pero su vida estaba en peligro siempre. Había pasado de ser exaltado por su valentía a ser un perseguido a muerte. Y hermanos, hay momentos así en la vida cristiana. El recuerdo que hace el autor de Hebreos de David es por algo, porque en el peregrinaje de la vida cristiana va a haber momentos difíciles, momentos tristes. Los hebreos habían tenido un historial de persecución a causa de su fe, y en su momento ellos mantuvieron firmes en la fe como David, pero después estaban tentados a volver atrás.
Quienes eran su pueblo ahora los rechazaban por su fe, como David. Muchos sufren el rechazo y persecución incluso dentro de la iglesia, con hermanos falsos, con hermanos inmaduros, que todavía no entienden muchas cosas. Pero como David, por esa misma fe, los hebreos y nosotros debemos permanecer hasta el final. La vida cristiana no omite las diversas pruebas que deben venir, hermanos. La única manera de permanecer es poner la mirada en Cristo y su galardón, y no en el hombre y las circunstancias. Y estos ejemplos son puestos aquí por algo, hermanos. El autor entendía que los hebreos conocían y dominaban toda esta historia de Israel, Samuel, David. Y por eso les recuerda estos ejemplos. No fueron ejemplos de prosperidad continua. No, David había andado por valles de sombra de muerte. Él había estado angustiado, con hambre, necesitado, dependiente de Dios constantemente. A veces este tipo de cosas que enseñan en la teología de la prosperidad, qué tristeza porque realmente es falso, es un falso evangelio. Ustedes miran el Salmo 23, dice nada me faltará, pero David podía decir que le faltaban muchas cosas en este momento. Era la provisión de Dios en medio de las dificultades, en medio de la necesidad, en medio de la angustia de muerte. Entonces él está escondido ahora en una cueva. Y Saúl entra en la cueva y los hombres de David interpretan esto como Dios lo ha entregado en tu mano. Y él solo corta la orilla de su manto, pero no lo asesina. Y David dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Después David le muestra a Saúl que le había perdonado la vida. Y Saúl reconoció la gran piedad de David. En los versículos 16 al 19 leemos, en Samuel 24, 16 al 19, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Después de un tiempo, de nuevo sucede algo similar. David entra al campamento de Saúl de noche, mientras él y su ejército duermen, sueño profundo que fue producido por el Señor. Y de nuevo vemos la sugerencia de los que están con él de matar a Saúl, pero David no lo hace, sino que se lleva la lanza y la vasija de agua a la cabecera de Saúl, y después, estando lejos, les muestra que Saúl estuvo en sus manos y que no hicieron nada, no quiso hacer nada, perdón. Era una gran tentación para David matar a Saúl, pero su fe le libró de esa trampa. Como dice el Proverbio 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A veces tenemos muchas voces que nos hablan al oído y nos dan una interpretación de la providencia, pero se requiere sabiduría para tomar el tiempo, paciencia para saber reflexionar y mirar qué es lo que desea el Señor verdaderamente. David iba a ser el rey de Israel, pero no lo iba a hacer matando a Saúl. Él espera pacientemente que Dios le estableciera como rey. Y la fe de David le permite esperar con paciencia en medio de la aflicción. A veces las personas quieren hacer las cosas al instante, sin pasar procesos. Pero todos estos procesos, hermanos, son necesarios para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, y son necesarios porque seguimos los conductos del Señor. Él es el que llama, Él es el que establece, y nos sujetamos a su autoridad. Y así lo vio David siempre. Luego David duda que pueda sobrevivir como fugitivo de Saúl. De nuevo, David ahora los temores, ¿no?, que vemos en todos los siervos de Dios, las debilidades. Y en su debilidad, ¿qué hace? Busca otros caminos, otros medios, otros atajos, buscando refugio entre los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios. Y David miente a ese rey, haciéndole creer que había luchado contra Judá, pero un día se ve forzado a unirse al ejército de Aquis para pelear contra el pueblo de Dios. Y Dios evita que David pelee contra su propio pueblo. Aquí le pide que regrese a su pueblo, pero cuando regresa, él descubre que los amalecitas han atacado al pueblo y se llevaron a su familia, a muchos cautivos. Y ese momento es tan crítico que los mismos hombres de David quieren matar a David. David se arrepiente,
Dios renueva sus fuerzas y él persigue a los amalecitas y logra recuperar su familia y sus posesiones, pero por poco sufre una gran calamidad por unirse a los enemigos. Y después vemos que los filisteos matan a Saúl y sus hijos, pero David se duele y muestra misericordia de la familia de Saúl. David no le interesaba imponerse como rey, sino que buscaba agradar a Dios y proteger a su pueblo. Y en eso muestra que él no odiaba a Saúl, o sea, él estaba caminando en la providencia de Dios, y él se sometió a Dios y esperó los tiempos que fuera el Señor el que quitara a Saúl. Y habiendo muerto Saúl, David consulta a Dios y va a Hebrón con el propósito de ser reconocido oficialmente como rey. Dios le muestra que debe ir a Hebrón. Y David debió sentir gran alivio, gran alegría después de todo este gran tiempo de exilio y de persecución. Por fin parecían que las cosas se estaban arreglando y en Hebrón David fue establecido, siendo ungido como el rey de Judá. Pero, aunque Saúl había muerto, aún quedaban algunos descendientes de su casa, los problemas no acababan. Y esto representa un desafío de fe y de nuevo paciencia para David. Él era el rey de Judá, pero todavía no era el rey de las otras tribus. Y este no fue un periodo corto, sino un periodo de 7 años. Entonces, cuando ya parece que tenemos la victoria, no, espere 7 años, todavía no. Isboset, el único hijo de Saúl que sobrevivió, guiado por Abner, fue colocado sobre el trono de Israel. Y se forma otro gobierno paralelo con David. Y todo eso trae una guerra civil que duró mucho tiempo, como unos 7 años. Finalmente Abner e Isboset son asesinados sin intervención de David. Y aquí vemos la fe y la paciencia de David. Él no atacó directamente a Abner ni al hijo de Saúl, ni tomó por la fuerza el poder del pueblo que aún no se le sometía, sino que él esperó pacientemente el Señor. Después todas las tribus de Israel fueron a Hebrón y reconocieron su reinado en un pacto solemne. La paciencia, la confianza de David fueron compensadas finalmente. David reinó 7 años y 6 meses en Hebrón, después sobre Judá, y 33 años sobre todo Israel y Judá, en total 40 años. Y vemos varias cosas que evidencian la fe de David y su celo por el Señor. Después de esto, David toma la fortaleza de Sión. Recordemos que no habían expulsado a los cananeos de esos lugares, y David logra conquistar ese lugar entrando por los conductos de agua para llegar a la ciudad, porque era imposible entrar de otra manera. David trae el arca a Jerusalén, y también vemos pues que aquí suceden varias cosas. Inicialmente él trae el arca para casa. Ustedes recuerdan a Usa, que tocó el arca y por no seguir las instrucciones del Señor pues sucede todo esto. Luego finalmente se lleva el arca, pero David reconoce que ha cometido un error. En 1 Crónicas 15 del 12 al 13 él muestra ahí el error que cometieron. Y tercero, David desea construir un templo, una casa para Dios. Finalmente Dios había dado reposo a David de todos sus enemigos. Él vivía en una casa majestuosa y ahora él quiere edificar una casa para el Señor, pero el Señor no le permite. Más bien Dios le dice que le hará casa a David y a su descendencia. Y todo esto incluye a su hijo Salomón, pero también a toda la descendencia de la que vendría el Mesías más adelante. En 2 Samuel 7:11 dice: desde el día en que puse puesto en mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Los reyes, tanto los reyes de Judá e Israel, tuvieron un reino inestable, temporal. Pero el reino del Señor Jesús, descendiente de David, sería estable y eterno. Y a partir de 2 Samuel 11, vemos un descenso en la vida de David, y con esto estoy terminando. David pecó con Betsabé, ¿no? Adulterio.
Pero también vemos que David se arrepiente, sin embargo recibe las consecuencias de su pecado. Dios pronuncia proféticamente su castigo. Su hijo engendrado con la mujer de Urías murió. Su hijo se sublevaría, otro hijo, contra su padre David. Y vemos también que pasaron más cosas al interior de su familia por su propio descuido también. Amnón, uno de sus hijos, violó a su hermana Tamar. Y finalmente Absalón dio muerte a su hermano Amnón a causa de la violación de su hermana Tamar. Y luego Absalón es asesinado. ¡Qué tragedia! Y debió ser de mucho dolor para David. Recordemos que está en un momento en la cúspide, ¿no?, de su reinado. Y suceden todas esas cosas. David había descuidado a su familia, a sus hijos, y ahora sucede toda esta tragedia. Y al final del libro vemos primero y segundo de Samuel, David está haciendo un censo de su pueblo. Y eso muestra que el final de su vida, David tuvo un momento donde se estaba apoyando más en sus propios esfuerzos y menos en el Señor, pero pues el Señor tiene misericordia. Hay un castigo grande, David se arrepiente, y aún con todo esto David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y eso muestra que un hombre así no es un hombre perfecto, sino uno que desea agradar al Señor, se arrepiente y persevera, no abandona su perseverancia. Samuel y David, como dice el autor de Hebreos, son de los que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, fueron puestos a prueba. Los que vagaron por los desiertos, montes, las cuevas y las cavernas, ellos asumieron este peregrinaje con paciencia, solo por la fe. En conclusión, hermanos, tanto el ejemplo de Samuel como el de David nos desafían para que por la misma fe podamos vivir en justicia y santidad en medio de una sociedad pagana. No hay excusa para conformarse a este mundo, para expresar nuestra confianza en el Señor con valentía y hacer su voluntad, no confiando en nuestra fuerza y capacidad, sino como lo vemos en Hebreos, mirando al Señor Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Esos ejemplos nos muestran a personas vulnerables, personas que en algunos momentos pecaron contra el Señor, pero que, aunque sufrieron muchas consecuencias, se arrepintieron y perseveraron. Y vemos que en la vida cristiana vamos a encontrar diversas aflicciones acompañadas de bendiciones. El peregrinaje cristiano solo puede lograrse en paciencia y confianza, porque tendremos persecuciones de adentro y de afuera de la iglesia. También tendremos momentos de gozo, de paz, pero las diversas circunstancias son usadas por el Señor para moldear nuestras vidas, y necesitamos de sabiduría para saber interpretar la providencia, para no tomar atajos peligrosos que nos dejan más lejos de la meta o tal vez nos sacan del camino. Vamos a tener al lado, como David, a personas que nos hablan al oído, y muchas veces su consejo es incorrecto, pero el camino de la obediencia, el camino del temor a Dios siempre nos llevará a tiempos de refrigerio y de paz. Estamos llamados a confiar en el Señor y no desmayar, pero también por esa misma fe a estar firmes y vigilantes, a no descuidar a nuestros hijos, hermanos, a ser ejemplos de piedad y fidelidad, a servir con integridad, a respetar la autoridad establecida, a tener paciencia ante las situaciones que son contrarias, a tratar constantemente con nuestro orgullo y altivez. Debemos recordarnos y predicarnos el Evangelio constantemente. Ustedes hacen todo eso por fe. Debes creer que los llamados y provisiones del Señor son importantes y necesarios. No menospreciar lo que Dios nos manda hacer. Tanto Samuel como David apuntan al perfecto sacerdote, profeta y rey, que es el Señor Jesucristo. Él es nuestra salvación y nuestro libertador. Solo Él ha vencido a todos nuestros enemigos. Solo por Él, solo por Él, hermanos, podemos permanecer y avanzar firmes hasta el final. Si nuestra confianza no reposa en Él, nada podremos hacer. El Señor les bendiga, mis hermanos.